La creencia falsa de que eliminar las instituciones y los contrapesos de la democracia la hará más real, más verdadera, más representativa. Eso es otro embuste de los embusteros. Lo que conseguiría Andrés Manuel López Obrador no sería bueno para el país, sería formidable para él, para su partido, para su corcholata destapada y para ese proceso de destrucción conocido como la Cuarta Transformación. Cuando Arturo Saldívar presidía la Corte y archivaba los asuntos controvertidos, AMLO se desvivía en elogios, celebraba la reforma judicial emprendida por el ministro Amodo e incluso trató de extender el periodo de su liderazgo. Solo cuando López Obrador no logró esa movida marrullera, empezaron los ataques. Solo cuando el plagio de Yasmín Esquivel saboteó su arribo a la presidencia de la Corte, subió la crítica mañanera y el tono de esa crítica. Porque el arribo de Norma Piña entrañó una etapa de autonomía reforzada, de independencia desempolvada, desde lo simbólico hasta lo sustantivo. Desde no ponerse de pie ante el Tlatuani hasta someter a votación los temas que AMLO ha perdido, como impedir que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena. López Obrador no desea una corte que defienda la Constitución, quiere una corte cortesana. No busca un poder judicial austero y autónomo, quiere un poder judicial sometido y suyo. Por eso empezó la cruzada contra la Corte, tan deshonesta como la emprendida antes contra el INE. Y el tema de fondo no es la corrupción del Poder Judicial ni las prebendas de sus miembros, es el control político, es la cuarteadura de los contrapesos, es apropiarse de recursos que no son suyos para usarlos con fines poco claros. Y no niego los problemas que arrastra el Poder Judicial, muy bien documentados por Julio Ríos en su ensayo El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Pero no todo es culpa de Norma Piña ni de la Suprema Corte como se ha hecho creer. Si un juez libera a un delincuente, no es necesariamente por corrupción, sino por violaciones al debido proceso o por la incompetencia de las fiscalías. Si un magistrado concede un amparo, no es irreductiblemente por otorgar protección política a quien la demande, sino por proteger un derecho constitucional. Detrás de cada decisión, de cada tribunal, no está Norma Piña buscando cómo enriquecerse. Hay un entramado complejo, a veces corrompido, pero muchas veces desconocido por cualquier ciudadano. Falta pedagogía pública sobre lo que significa la presunción de inocencia y por qué es fundamental defenderla en una democracia. Falta conocimiento sobre el debido proceso y cómo sus falencias llevan a la liberación de criminales. Falta comprensión sobre los fideicomisos de la Corte, para qué funcionan y por qué el presidente no tiene derecho a saquearlos. Pero explicar todo eso sería la labor de un verdadero estadista, y López Obrador dista de serlo. Es un político hábil, pero un político al fin, tan o más inescrupuloso como quienes han gobernado antes. Si él en realidad quisiera combatir la corrupción, hubiera nombrado un fiscal general autónomo y no alguien como Alejandro Gertz, que solo persigue a los enemigos del gobierno o se vuelve tapadera de trapacerías. Si verdaderamente López Obrador quisiera mejorar la justicia para los pobres, habría impulsado la transición a los juicios orales, en vez de promover la prisión preventiva oficiosa, que acaba encarcelándolos injustamente. Si verdaderamente deseara acabar con los privilegios, comenzaría por recortar los que gozan los miembros de su gabinete o los miembros de la cúpula del ejército. Pero como la meta no es mejorar la justicia cotidiana para los desposeídos, el tijeretazo al Poder Judicial acabaría perjudicándolos, cerraría el número de juzgados y tribunales, reforzando la injusticia cotidiana, produciría una bolsa de dinero destinada de manera discrecional a la compra de votos o al ejército o al sobrecosto del Tren Maya.
Con el recorte propuesto y los fideicomisos a punto de ser embolsados, para Andrés Manuel y Claudia habría más dinero y menos contención a su poder. Para los demás habría otro embuste disfrazado de rasurada patriótica.